Conversaciones en CTX. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Hoy vamos a charlar, a dialogar con una candidata que está haciendo presencia en los diferentes escenarios de Medellín y que tiene cosas importantes para proponerle a la ciudadanía. Estamos con Juliana, a quien le damos la bienvenida a CTX. Juliana. Jaime, muchas gracias por esta invitación, a todos los que nos acompañan en este programa, a los que lo seguirán viendo en las redes sociales, invitados a conectarse con esta campaña que hacemos con mucho cariño por la ciudad. Bueno, Juliana, primero contemos un poco qué fue lo que pasó. Estuvimos muy preocupados por el tema del asalto del que fue víctima, qué fue lo que ocurrió y todo salió bien. Sí, afortunadamente todo salió bien. Yo creo que lo más importante es agradecer por la vida, que no pasó a mayores, pero es muy triste la inseguridad de esta ciudad, cómo ha aumentado el hurto y además todos los flagelos que alrededor de la inseguridad trae esto. Nos atracaron en el carro hace alrededor de 15 días, se acercó una moto con un arma de fuego y nos pidió los celulares. Y yo quiero hacer ahí una reflexión, no es el tema material, no es que le duela a uno el celular, es que le duele que a uno le pase eso, porque es toda la información que uno puede tener en el celular, los contactos, uno en una campaña donde necesita toda la conexión con las personas, contestar el teléfono. Eso fue muy triste, además que le queda a uno un sentimiento de miedo, que eso es a lo que recurren los violentos y los bandidos en las ciudades cuando no hay imperio de la ley y de la autoridad. La he visto muy crítica con el tema de seguridad y de las acciones del gobierno nacional que obviamente impactan a Medellín. ¿Cuáles son esos elementos que a usted la tienen prácticamente en guerra contra el gobierno Petro? Bueno, no hay nada que le haga más daño a las ciudades que la impunidad. Impunidad que no viene solamente de este gobierno, sino desde el gobierno de Juan Manuel Santos por un mal acuerdo entre las FARC y el gobierno, donde lo único que se dio fueron gabelas a los guerrilleros de las FARC, y eso baja a las ciudades, porque acá tenemos una oleada de microtráfico que está aumentando, un tema de extorsión a los comerciantes, que cuando no hay autoridad y cuando no hay presencia estatal de parte del gobierno nacional, pues eso repercuta en las ciudades, y eso es lo que está pasando hoy. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional a que ejerza la autoridad y que implemente todos los mecanismos de seguridad, porque es que seguridad no es una bandera política, seguridad es un derecho de todos los ciudadanos. Debería ser una situación de Estado, es una política de Estado y no al vaivén de un gobierno. De acuerdo, vuelvo y te digo, es un tema, es un derecho fundamental que todos tenemos y además un deber de todo gobernante. La seguridad es un valor ciudadano, es algo que nosotros tenemos que empezar a ver como lo más importante para que en las ciudades haya inversión, haya tranquilidad, haya fomento al arte, a la cultura. Todo eso va derivado de los temas de seguridad. Juliana, usted ha estado recorriendo los diferentes territorios de Medellín, ¿cuáles son las tres principales preocupaciones de la ciudadanía hoy por hoy? Bueno, la primera es el tema de la seguridad, cómo esta está cada vez más deteriorada por la falta de autoridad y además una complacencia por parte del alcalde a las bandas criminales. Eso lo vemos en el aumento del microtráfico y de la extorsión a los comerciantes, a pequeños y medianos comerciantes, que además son los que más sufren. Hoy les está tocando pagar vacuna entre 80.000 y 120.000 pesos semanales a estos comerciantes. Eso es demasiada plata para un restaurante que atiende 4 o 5 personas al día, una empresa Naranjuez que tiene 5 o 6 empleados. Imagínate, además de pagar nómina, seguridad social, temas para fiscales, tener que pagar esta extorsión. El segundo es un tema de hambre. Medellín volvió a una crisis alimentaria que viene en aumento desde la pandemia. Nosotros habíamos abolido la desnutrición crónica infantil y volvimos a tener indicadores de desnutrición crónica infantil. 1 de cada 10 niños está sufriendo esta enfermedad, una enfermedad crítica además para el progreso y el avance de nuestros niños. Y la tercera
es un tema de empleabilidad. Hoy tenemos dos segmentos de la población, mujeres y jóvenes, con el mayor indicador de desempleo en la ciudad. Es un tema muy crítico porque los jóvenes están tratando de salir adelante, no entrar a las bandas delincuenciales, no ser el joven que se queda en la casa esperando a ver si el papá logra un ingreso económico, pero no tiene la oportunidad, porque el tema de la oportunidad para estudiar una educación superior es difícil, es costosa, pero tampoco encuentran ese empleo. Y el tema de las mujeres también se ha abandonado muchísimo en la ciudad. No hay un camino de emprendimiento para las mujeres, para que sean competitivas, para que ingresen al mercado laboral. Y vuelvo y te lo repito, hoy son las dos poblaciones con el mayor índice de desempleo en la ciudad. Veíamos al candidato, uno de los candidatos de Quintero, cuestionar el tema de la nutrición. Algo que uno dice, bueno, si usted es uno de los grandes responsables de ese tema, ¿cómo es posible que tenga el descaro de decir que esa es culpa de los anteriores gobiernos cuando ha sido este gobierno el que ha generado esa crisis alimentaria? El Centro Democrático habla de 600.000 personas con hambre en la ciudad de Medellín. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, yo quiero responder primero frente a este candidato de la alcaldía cercano a Quintero, y es que curiosamente él dice que gracias al gobierno de Federico la gente vive con hambre, pero es que el gobierno de Federico fue hace ya 4 años y llevamos 4 años con el gobierno de Daniel Quintero, y donde más se ha aumentado el tema de crisis alimentaria ha sido en este gobierno. Y además quiero agregar otra cosa, y es que la secretaria de Educación imputada por haberse robado el PAE de nuestros niños es de este Albert Corredor. Entonces ellos son de una hipocresía impresionante, donde no respetan a la ciudadanía, donde nos creen además bobos que les vamos a comer todas las mentiras, y ahí es donde nosotros tenemos que seguir visibilizando las cifras. Las cifras es un argumento muy potente para mostrar lo que ha hecho Daniel Quintero y lo que han hecho sus amigos, la secretaria que viene del círculo de Albert Corredor. Y lo segundo es que nosotros tenemos que empezar a aumentar un tema de cómo llegamos a los territorios con una inversión social. La seguridad es fundamental, y la seguridad democrática, que era esa bandera tan importante del presidente Uribe, no era solamente llegar con pie de fuerza y combatir a los violentos, sino llegar también con las oportunidades, con atención a salud, a educación, alimentación, cultura, deporte, recreación, y ahí tenemos que hacer un componente muy importante de alimentación. Yo, por ejemplo, en una de las banderas, que es Primera Infancia, hablo de lo importante de recuperar el programa de Buen Comienzo, que era el programa insignia de Medellín, y cómo transitar hacia la universalidad de este. ¿Qué quiere decir? Venían haciéndose unos esfuerzos para aumentar los días de atención a la primera infancia, se había dejado en 280 días, Daniel Quintero retrocedió esta atención a 180 días, nosotros tenemos que transitar a que sea a 365 días. Ahí garantizamos la alimentación de los niños de los 0 a los 5 años, los 365 días del año. No se trata de que lleguemos el 1 de enero y digamos, listo, perfecto, ya los 365 días. Es muy costoso, pero sí tenemos que ir caminando hacia eso. Además, atender a todos los niños de los 0 a los 5 años, porque hay 170.000 niños, según el DANE, acá en Medellín, de los 0 a los 5 años, y hoy el programa solamente atiende 53.000 niños, que además hubo una reducción de niños, había 80.000 y hoy 53.000. Ahí tenemos que atender, transitar hacia la universalidad para garantizar la alimentación. Frente a otras poblaciones, no se trata de llevar mercados por llevar, porque eso no va a ser la respuesta. El asistencialismo es terrible. El asistencialismo lo único que va a generar es más asistencialismo, y está demostrado, la gente ha disminuido sus capacidades mentales, físicas, por recibir un subsidio de 80 a 120.000 pesos bimensuales. Nosotros tenemos que llegar con una oferta de emprendimiento, de oportunidades a los barrios de Medellín, donde podamos conectar con iniciativas como el INDER nuevamente, que lleguen con recreación para nuestros jóvenes, y ahí podamos fomentar las escuelas deportivas dentro de los barrios. Eso genera empleo, porque son un montón de instructores de deporte dándole clases a los niños, donde a las mujeres también les lleguemos una oferta de emprendimiento, donde podamos mejorarles las condiciones dentro de los barrios y aumentar la seguridad. A eso tenemos que apostarle en la ciudad. El 1 de enero, a partir del 1 de enero, ustedes no van a poder llevar proyectos porque hay una urgencia enorme de hacer una auditoría a esta administración. Dentro de lo que usted sabe, conoce, ¿qué van a encontrar en esa auditoría?
Yo estoy de acuerdo contigo, hay que hacer una auditoría forense, además con la presencia de Fiscalía, Contraloría, todas las entidades, todas las IAS correspondientes, porque lo que nosotros hemos visto estos 4 años ha sido un saqueo a los recursos públicos y seguramente ahí nos vamos a encontrar muchas cosas. Afortunadamente hemos tenido unos cuantos concejales, una veeduría ciudadana que es la veeduría Todos por Medellín y otras entidades, inclusive personas de la sociedad civil, como lo es una mujer en Twitter, Tiche, que ha hecho el trabajo de estudiar la contratación en Medellín, donde ya se han empezado a mostrar diferentes irregularidades y derroche del presupuesto público, y ese 1 de enero es a lo que nosotros tenemos que trabajar. Hay un tema muy importante, es el tema de las vigencias futuras. Daniel Quintero endeudó el presupuesto de Medellín a muchos años con unas vigencias futuras que hoy ni siquiera han avanzado los proyectos, que es el tema de la recuperación de las instituciones públicas, que es el tema de la recuperación de los escenarios deportivos. Se le aprobó hace más de un año 300.000 millones de pesos y hoy esa ejecución no se ha dado. Entonces sí hay un endeudamiento a las próximas administraciones que nosotros tenemos que revisar. Las vigencias futuras para la cárcel de sindicados, también tenemos que revisar cómo retrocedemos ese proyecto para que no se endeude más a la administración y podamos sacar ese proyecto por otra parte. Ahí hay un tema de responsabilidad con la ciudad. Yo creo que no va a ser trabajo solamente de los concejales que lleguemos allá, ni del alcalde, sino de toda la ciudadanía. ¿Cómo montamos una gran veeduría por Medellín para empezar a revisar contratación por contratación? Porque además hay un tema muy preocupante y es que como la contratación hay un tema muy preocupante que es el tema de contratación y es la idoneidad del contratista o los requisitos para contratar, que normalmente son presupuesto, tiempo y conocimiento. Con Daniel Quintero, unos operarios no idóneos lograron estos 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque lograron contratar directamente con Daniel Quintero, ya tienen los recursos, ya tienen el tiempo y tienen la supuesta experiencia. ¿Qué nos va a pasar con la próxima administración? Que ellos van a ser idóneos para contratar. Ahí tenemos que sumar todos los esfuerzos para que si ellos llegan a contratar, nosotros hagamos todo el acompañamiento en esa contratación y siempre sea idónea, sobre todo cuando hablamos de Buen Comienzo, del PAE, de programas del adulto mayor, de todos los temas sociales de Medellín. Hay mucha preocupación por los nuevos miembros de la Junta Directiva del Metro de Medellín. Son contratistas o han sido contratistas de la administración de Quintero. ¿Eso hay posibilidades de reversarlo? ¿Cómo manejar una situación donde Daniel Quintero tiene ya sus alfiles en el Metro de Medellín, que es la insignia, una de las insignias de la ciudad? Él venía desde hace rato tratando de cooptar el Metro de Medellín. De hecho, el gerente había tratado de hacer un ambiente sano al interior de esa institución. Nosotros tendremos que poner todos los esfuerzos, faltan 100 días que ojalá pasen rápido y estemos atentos a las decisiones que tomarán dentro del metro y lograr que el 1 de enero, desde ese día, se estén radicando todas las solicitudes de levantamiento de las juntas actuales. De hecho, sé que hay abogados acompañando a Federico Gutiérrez en el estudio y en la programación de esas radicaciones para hacer el levantamiento de directivos, de juntas directivas, de gerentes de las entidades del conglomerado público, y a eso tenemos que apostarle, porque hemos visto lo que pasó en EPM. El EPM es el mayor caso de ejemplo de lo que pueda pasar en el metro, y es como una junta entregada a un alcalde permitió tanto daño a una de las entidades públicas más importantes, no solamente de Medellín, sino del país. Finalmente, Juliana, la cámara es suya. Dígale por qué a los ciudadanos, por qué votar por Juliana Hernández el próximo 29 de octubre. Bueno, a todos ustedes los invito a que me sigan en redes, se enamoren de esta campaña que llevamos muchísimos años recorriéndonos la ciudad, estudiándola, conectando con la gente. Soy Juliana Hernández, tengo 29 años de edad, candidata al Consejo de Medellín por el Centro Democrático con el número 3. 3 apuestas fundamentales: recuperar la cultura ciudadana como el mejor mecanismo para vivir en convivencia en una ciudad. La segunda, la primera infancia como lo más importante en una ciudad, que volvamos a tener a los niños en el centro de la mesa. Una ciudad diseñada para la niñez, en una ciudad diseñada para todos. Y tercero, y lo más importante, es la eficiencia en el gasto público. Todo peso mal gastado es un peso menos invertido en los territorios. Los invito a que me acompañen con su voto, marcando el logo del Centro Democrático y el número 3 en el tarjetón del Consejo de Medellín. Muchas gracias. Juliana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación
Esperamos que le vaya muy bien el próximo 29 de octubre. A ustedes muchísimas gracias, siempre conectada con ustedes, los admiro, apoyo muchísimo a la prensa, soy además familiar, vengo de una familia que ha contribuido al libre desarrollo de esa prensa organizada, respetada y pujante que tanto ha demostrado que hace grande Antioquia. Muchísimas gracias y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.